ser luz. Y el fundamento principal que hemos estado utilizando es la porción que está en Mateo 5, versículo 16, ¿verdad? Este versículo invita a que la forma en la que nosotros vivimos sea tan clara la evidencia del Señor en nosotros, que cuando la gente nos vea, tome la decisión de alabar al Señor. Que cuando nos vean cómo vivimos, cómo vestimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, la gente diga: wow, esta persona es una verdadera representante del Señor y quiero empezar a alabarlo. Amén. Y no sé cuántos recuerdan que esta porción está conectada con ese texto que habla de que una luz no se mete debajo de un cajón, sino que se pone en un lugar alto para que realmente pueda iluminar. Y tú y yo tenemos ese compromiso, tenemos esa invitación. Entonces, si yo quiero ser luz, ¿qué necesito? Diga, quiero ser luz. Necesito la palabra. ¿Cuántos me pueden mostrar esa palabra que entienden que es lo que necesitan? Amén. Yo espero que si usted no la tiene aquí, es porque de verdad usted utiliza la Biblia como la palabra de Dios, el teléfono, y no que sea porque usted vino a dar una vuelta para distraerse. Amén. Así que dígale al que está al lado: ¿tú quieres ser luz? Necesitas la palabra. Dígale al del otro lado: ¿quieres ser luz? Necesitas la palabra. Ahora diga: mi hijo, quiero ser luz, necesito la palabra. Y miren, con esto de verdad que yo estoy bastante cansona otra vez, esta señora, con el mismo tema, pero digo como Pablo: aquí estoy otra vez hablándoles de lo mismo. ¿Y saben hasta cuándo? Hasta cuando veamos que está siendo asimilado el mensaje. Amén. Amén. Dios tiene que hablarnos y hablarnos, y gracias a Dios, Dios no se cansa ni tira la toalla, sino que insiste y no se cansa con nosotros. Entonces, con respecto a la palabra, tú tienes que resistir, insistir y persistir en lo que Dios dice. Diga conmigo: resistir, insistir y persistir en lo que Dios dice. Así que repítalo otra vez, repítalo, como dice por ahí un pajarito, ¿verdad? ¿Quieres ser luz? Pero dígaselo así como cuando uno está convencido. ¿Quieres ser luz? Necesitas la palabra. Esto no es un consejo ni una recomendación, es una instrucción, es una ordenanza de parte del Señor. Amén. Entonces, ¿de qué hemos estado hablando? Pues hemos estado hablando qué significa ser luz en los diferentes contextos. Cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en la familia, cuando estoy en las dificultades, cuando estoy pasando la prueba. No sé si alguno quiere una hojita y un lápiz para que hoy tome nota del mensaje, levante su mano y se lo damos. Para que se lo lleve y repase. Porque si no, esta tarde, cuando usted le pregunten qué fue lo que hablaron hoy en la iglesia, ay, no me acuerdo, estuvo bueno, pero hablaron de una cosa chévere. Así que si usted quiere de verdad comenzar a hacer el ejercicio, levante su mano. Si necesita una hoja y un lápiz, se lo compartimos. Los servidores, se me fueron todos. Por acá hay 5 o 6 personas que quieren una hojita con un lápiz. Entonces vamos a darles una hojita con un lápiz. Entonces, ¿de qué hemos estado hablando? De ser luz en los diferentes contextos. En el trabajo, en la casa, en la familia, en el hogar, cuando tengo adversidad, en mis relaciones. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo puedo ser yo luz si no tengo la esencia? Voy a decirlo en estos términos, ¿cómo voy a ser luz si no soy bombillo? Me faltan las conexiones, me falta la estructura que permite que cuando yo me acerque a una conexión eléctrica se genere allí ese clic, esa conexión, y se produzca el efecto maravilloso de poder transmitir la luz. Amén. Si realmente yo no tengo una condición de transmisor, cuando llegue el momento en que se necesite que yo sea una transmisión de luz, por más que quiera, yo no voy a poder ser luz. ¿Me hago entender? Tal vez usted quiere ser luz, pero escasamente es lápiz.
Y por varias razones el lápiz no puede ser transmisor. Uno, porque no tiene los cables, no tiene la estructura que necesita para poder conectarse con la electricidad, y no tiene una bombilla que cuando se conecte con la electricidad va a poder transmitir la luz. ¿Me hago entender? Tal vez usted quiere ser luz, pero usted es un ladrillo. Entonces, para ser luz, yo necesito tener una estructura y poder cumplir unas condiciones que de verdad permitan que yo pueda ser ese transmisor de luz. ¿Estamos claros? Entonces, si quiero poder ser luz en todos esos contextos, necesito la palabra. Y ustedes saben que yo soy medio maestra y me van a ver. Así que díganle al que está al lado, ¿quieres ser luz? Necesitas la palabra. Y que el otro le conteste, ¿quieres ser luz? Necesitas la palabra. Amén. Y vamos a tener esta palabra. Yo quiero que usted se lleve estos dos versículos. Estamos en Efesios capítulo 5, versículo del 8 al 17. Yo lo voy a leer aquí. Ese apenas es un resumen de lo que está allí. Y Juan capítulo 14, versículo 21. Yo espero que estos dos versículos usted los tenga ahí subrayados, etiquetados, con un separador. Estos son versículos que son claves y que nosotros debemos tenerlos muy presentes para realmente conocer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Efesios 5, versículo del 8 al 17 dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Qué éramos? Pero ahora que somos, muy bien. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de los que, porque la luz es la que manifiesta todo. Por lo cual dice, ese es el que en verdad me ama, y será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces voy a tratar de estructurar un poquito lo que quiero decir. Estos dos versículos de alguna manera hacen la misma invitación, estas dos porciones. La primera, a que entendamos qué es lo que Dios quiere para mi vida, a que seamos sabios, a que entendamos que estamos viviendo una época difícil. Por eso la necesidad de vivir como hijos de luz. Pero la segunda porción dice, el que tiene mis mandamientos y los... Hay otra versión que dice, el que recibe mis instrucciones y las obedece. O sea que hay dos cosas que tienen que pasar. Primero, que tú aceptes la palabra de Dios, pero además, ¿qué tiene que pasar? Y dice que el que hace esas dos cosas es el que en verdad me ama. Ay, espérate, ¿cómo así? O sea que si yo no obedezco y recibo la palabra, sí, pero a mí me gusta leer la Biblia y escucharla, pero hay cositas ahí con las que como que me cuesta. Es decir, que si yo no obedezco según lo que dice la palabra, ¿qué refleja eso? Que en realidad yo no amo al Padre. Y si eso está sucediendo, ¿estoy viviendo como hijo de luz? No. Tinieblas. Entonces, para realmente vivir como hijos de luz, tengo que recibir la palabra, pero además obedecerla. Y yo le decía a la gente aquí el miércoles, y ustedes perdonarán, pero este versículo es algo que Dios me ha hablado en el último tiempo, y voy a estar bien cantaletera con este versículo. Y a veces decimos, ay Dios mío, yo no sé por qué Dios no se manifiesta sobre mi vida, por qué estoy pasando lo que estoy pasando, por qué hay cosas que se dan, que no sé qué. Pues aquí lo dice. Si usted no cumple la palabra de Dios, Él no va a poder amarlo y no va a poder manifestarse sobre usted. Así que sería bueno revisar si la razón por la que Dios no se está manifestando en mi vida es porque tal vez yo solo estoy cumpliendo una de las dos, pero no las dos. No, yo sí, y predico, yo mando versículos todos los días, y yo me lo sé. Pero mi hermano, si usted no obedece lo que está leyendo, si usted no está viviendo lo que está diciendo, Dios no se va a manifestar sobre su vida. O peor aún, si usted está viviendo acomodadamente la palabra.
La palabra no dice que usted viva hasta el pedazo que le conviene o conforme a lo que a usted le conviene, sino como de verdad dice la palabra. Ahora, una de las cosas que a mí más me preocupa en este tiempo es que con respecto al tema de la Biblia hay una cantidad de situaciones bien preocupantes. Y quiero irme antes a algo que usted va a tratar de visualizar en lo que le quiero decir. ¿Cómo era la costumbre antigua sobre la palabra? Los judíos tienen una tradición, dentro de su cultura hay una instrucción bien clara con respecto a la Biblia, la enseñanza de la Biblia y cómo tiene que crecer la gente con respecto a la Biblia. La instrucción es que la pueden leer en los WhatsApp, de vez en cuando lo que aparezcan en memes y la abren así al azar y el pedazo que les caiga ese es. ¿Será que esa es la instrucción que hay en la tradición judía? No. Dice que el niño está obligado a leer la ley, lo que ellos llaman mitzvot, hasta que se convierten, o sea, no pueden ir hasta esa etapa hasta que no son adultos. Sin embargo, apenas aprenden a hablar, conocen la mitzvah, que es de origen rabínico, y es como una forma más sencilla a la que ellos pueden acceder. De esa manera, desde pequeño, aprenden a cumplir con lo que se debe y lo que no se debe hacer. Para la tradición judía, no es una opción que la gente empiece a leer la Biblia cuando sienta leerla. Desde que el niño nace, están allí atentos, esperando el momento en que el niño comienza a hablar para enseñarle la palabra. Lo primero que comienzan a decirle, más que palabras, comienzan a enseñarle versículos. ¿Cuál es la intención de eso? Que si el niño desde niño comienza a entender lo que debe y lo que no debe hacer, le va a ayudar a no pecar. Yo no sé si eso lo conecta usted con el versículo que está en Proverbios 22:6, que dice que instruyamos al niño y ¿qué pasa? Y aun cuando fuere viejo no se apartará. Ah, ok, o sea que más o menos cuando tenga por ahí 17, que ya es grande, yo me puedo sentar a enseñarle a él. ¿Será que es en ese momento que tengo que enseñar la palabra? No, dice que desde que nace. Y otra cosa que es interesante es que el responsable, la ley, la cultura, tiene entendido que el que tiene la obligación de enseñarle toda esa información al niño, adivinen quién es. El papá. Así que si usted tiene un varón al lado, hágale así, eso es contigo. ¿Tiene un varón? Dígale, hey, eso es contigo. O sea que si viene, ya usted tiene sus hijos grandes, van a venir los nietos, dígale, eso es contigo. Ay, qué chévere, o sea que las mujeres nos libramos del problema ese de semejante tarea. No, las mujeres también tenemos una gran responsabilidad. La educación del Torah recae sobre el padre, pero la educación más efectiva recae sobre la madre, que por pasar más tiempo con los hijos enseña con más suavidad y paciencia. ¿Será que más o menos es así? Ella está en mejor lugar para impartir los valores morales. ¿Y cuántos recuerdan que hay una instrucción que dice que le enseñarás la palabra al entrar, al salir, al levantarte y al acostarte? ¿Eso es solamente para los que son chiquitos? No, para todo el que es niño. Por eso es que es importante que nosotros entendamos que el tema de aprender la palabra, esto no es para los que estudian más, para los que tienen tiempo, para los que les gusta leer. Ay, pastor, es que yo soy mala para leer. Mi hermano, así usted sea de los que apenas lee 3 palabritas, con eso poquito que usted lee, usted está en la obligación y en el compromiso de leer la palabra de Dios. Amén. Usted no puede seguir dejándose engañar. Y voy a compartirle algo que es bien interesante. En este momento, yo no sé si me pueden apagar este airecito. En este momento estamos en el tiempo de mayor analfabetismo bíblico de todos los tiempos. ¿Usted sabía eso? Esta es la época donde mayor analfabetismo bíblico hay. ¿Qué significa ser analfabeta? No conocer. ¿Qué significa ser analfabeta? No entender. ¿Qué significa ser analfabeta? No tener los recursos para poder avanzar en la oportunidad de crecer, de desarrollarse. Cuando una persona es analfabeta, va a lograr
muchas cosas si se lo proponen, porque conozco gente que ha hecho muchas cosas sin saber leer y escribir, pero definitivamente su crecimiento va a estar muy limitado. ¿Cierto que sí? Ahora voy a compartirles unas estadísticas que yo no sé ustedes, pero a mí me dejaron con los pelos de punta. Este fue un estudio que hizo la institución Lifeway a 2.500 cristianos de los juiciosos, de los firmes que van a la iglesia, de esos que son reconocidos como miembros activos. Y miren la belleza de reporte. Solo el 32% reconocieron leer la Biblia a diario. O sea, de 10, 3 sí la leen a diario. ¿Usted está dentro de ese grupo? Pregúntele al vecino, ¿tú estás ahí? El 27% reconoció que la leía varias veces por semana. Ojo, en ese grupo no entran los que solamente leen los versículos que me mandan por WhatsApp. Eso no cae ahí. El 12% reconocieron leer la Biblia una vez por semana. El domingo cuando voy al culto que lo ponen a uno a leer versículos. Sería. El 11% reconocieron leer la Biblia varias veces al mes. O sea, por ahí de vez en cuando. El 5% una vez al mes. Una vez al mes. Ese está en cuidados intensivos. Y el 12% raramente leen la Biblia o nunca la leen. Repito, esto fue un estudio sobre un grupo de los que se identifica como miembros activos y militantes, por decirlo de alguna manera, que asisten a la iglesia. ¿Tú en cuál grupo estás? Siendo honestos. Y que no le pase como a la hermanita que invitó al pastor a cenar a su casa y entonces la hermanita luego quedó con la intriga porque le pareció bastante incómodo que el pastor se llevó una cuchara de su juego de platería. Oye, me pareció el colmo. Pero después de un tiempo, ya había transcurrido un año, y la hermanita le dijo: pastor, yo tengo que hablar seriamente con usted porque yo tengo que sacarme esto que tengo de adentro. Pastor, usted se llevó uno de mis utensilios de plata, una de mis cucharas. ¿Usted por qué se llevó la cuchara? Y le dijo: hermana, lo dejé dentro de la Biblia para saber si la iglesia. Y ahí sí, como dicen, parece mentira, pero es verdad. ¿Cuántos estamos leyendo la Biblia con la disciplina y la constancia que realmente lo requerimos? Ojo, que realmente lo requerimos. No es la recomendación mía, no es la... no, pero es que eso es el pastor, que como él sí le gusta leer, porque él es abogado, a los abogados les gusta leer. Mi amado, esto no tiene que ver ni con tu oficio, ni con tu tradición, ni con lo que te gusta o con lo que no te gusta. Tiene que ver con que para poder crecer en tu relación con Dios, sí o sí tienes que leer la Biblia. Esto no puede ser algo que yo tengo como estoy haciendo el esfuerzo. Sí, ¿tú cuántos años tienes? Ya yo llevo 11 años en la iglesia y todavía estás haciendo el esfuerzo para ver si puedes leer o hacer un devocional diario. Complicado. ¿Qué les parecieron esas estadísticas? No me digan en qué grupo está, por favor. Yo espero, mi deseo, nuestro anhelo es que usted sea parte del 32% de la primera casilla. Pero sé que si hacemos un examen no va a ser así. Y mientras yo siga en una categoría distinta a esa primera casilla, mi crecer, mi avanzar y mi sustentarme en el Señor va a ser muy débil. Amén. La imagen que les dije se pudo agregar. Ok. No sé cuántos vieron por ahí en mi estado en esta semana. Yo puse una imagen
de una diferencia de una paredilla que se fundamenta. Estaba a dos lados. Una paredilla fundamentada cuando una persona lee la Biblia con un contexto histórico, con una exégesis, con un buen acompañamiento, a una paredilla construida cuando la gente lee por pasar, ir del paso, leer la carrera, lee solo lo que está en internet. Una de las paredes era una pared que se veía sólida. La otra yo creo que usted le hace así con un empujón y se va para abajo. ¿Qué tipo de estructura estoy estableciendo en mi vida? ¿Una pared que puede soportar los fuertes vientos o una que con la primer empujón se va al suelo? Así que tenemos que mirar qué es lo que estamos sustentando en nuestra vida. Y esto no tiene nada que ver ni con lo que me ofrece la iglesia, ni con lo que me da el pastor, o que el pastor predica aburrido, o la pastora es regañona. Esto tiene que ver con mi entender y la revelación de Dios sobre mi vida, de la necesidad que nosotros debemos tener de su palabra. Amén. Así que dígale que está al lado, ¿quieres ser luz? Lee la Biblia. ¿Quiero ser luz? Necesito la palabra. Amén. Ahora, ¿qué pasa cuando un pueblo deja de seguir la palabra del Señor? Aquí voy me van a perdonar por la letra chiquita, pero yo les prometo que les comparto las imágenes después. Voy a compartir 3 casos reales rápidamente, donde podemos ver qué pasa en un pueblo cuando lee la palabra, qué pasa en un pueblo cuando deja de lado la Biblia. Y miren, es bien preocupante que nosotros en estos tiempos, con tanta cosa que tenemos presionándonos, con tanta locura que anda por ahí tratando de convencer a la gente, nosotros andemos sin defensa, desnudos, expuestos y completamente frágiles. Si usted no tiene, entonces los cristianos que van a la guerra sin la espada, hacemos un poco. Ahí se me olvidó la Biblia. No, allá me la prestan. Mi amado, eso no puede ser. No puede pasar. No puede pasar que nosotros vayamos a la iglesia el domingo de paseo. No puede ser que yo voy a la iglesia el domingo a distraerme. Tiene que ser que usted viene cada domingo porque tiene el ferviente deseo de que Dios le hable y llevarse una porción tan nutritiva que lo sostenga toda la semana. Amén. Así que dígale al que está al lado, no vuelvas a dejar la Biblia. Y el cuaderno, y el lápiz, y el resaltador, y las etiquetas, y el sticker, y lo que sea que necesite para que se acuerde de qué fue que le hablaron. Amén. Y yo espero que usted se vaya de aquí acordándose de lo que predicó la pastora. Pero no simplemente como un cuento, sino como una verdad que caló su corazón. Amén. Entonces, aquí tengo 3 casos y vamos a ver una porción en Nehemías, Josías y Martín Lutero. ¿Qué pasó en esta época con respecto al pueblo? ¿Qué pasó en este tiempo en la actitud del pueblo por no leer la palabra? Vamos a leer Nehemías capítulo 8, versículo del 1 al 10. Y voy a hacer un poquito de contexto de lo que sucedía en esta época. No sé cuántos recuerdan, Nehemías es un libro muy conocido porque revela y refleja lo que fue el proceso de restauración del pueblo. No sé cuántos recuerdan que Nehemías era un copero del rey y él se entera de la situación en la que estaba su pueblo, sí, como decir, yo soy de Turbaco y me entero que Turbaco estaba en ruinas, que Turbaco estaba completamente destruido. Y Nehemías sintió tristeza, dice que hizo un gran duelo, que duró varios días afligido. Fue tanta la tristeza de Nehemías de saber de cómo estaba su pueblo, que tomó la decisión de decir, yo tengo que hacer algo. Y Nehemías organizó todo un evento, todo un proceso para ir a levantar las ruinas antiguas de su pueblo, de sus familias, de sus antepasados. Entonces, Nehemías es reconocido como un ejemplo de lo que tú y yo tenemos que ser, unos restauradores, unos que estamos atentos a que las columnas y las estructuras de nuestra familia no se vengan al piso, unos que estamos atentos de ver qué hay por ahí desbaratado para tratar de restaurarlo y levantarlo. Amén. Ahora les pregunto, ¿cuántos aquí queremos ser Nehemías? ¿Será que pretender ser como Nehemías está relacionado con ser luz? Amén. Claro que sí, claro que sí.
Y si usted dice no entendí, léase el libro de Nehemías. Comience a estudiarlo, que sea una buena oportunidad para que lea la Biblia. Voy a empezar a estudiar la historia de Nehemías, quién fue, qué hizo, qué fue lo trascendental. Amén. Entonces, en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, desde el versículo 1 al 10, voy a leerlo. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Eso fue un momentico ya. ¿Desde qué hora? Desde la madrugada hasta el mediodía. Imagínense ustedes eso aquí en Cartagena, en Turbaco, ese sol chévere, 10 de la mañana, 11 de la mañana, 11:30, 12, 12:30, 1 y el sol potente. Y miren lo que pasó aquí. Dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Cómo estuvo el pueblo? Atento. Se durmieron porque del solazo empezaron a cabecear. ¿Eso es lo que dice ahí? No, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Yo quiero que usted se imagine la escena. Estamos en Turbaco, en la plaza. El sol caliente. Y a medida que escuchaban la palabra de Dios, ¿qué se produjo allí? Dice que inclinados rostro a tierra, adoraron al Señor. Ay, no, pastor, usted qué pena. Yo amo al Señor, pero así tampoco. Me imagino nosotros sacando el curso. No nos ganaría nadie. Yo les pregunto, ¿será que en este tiempo nosotros tal vez nos encontramos en la misma situación? Con la palabra de Dios perdida. Y peor aún, no solamente perdida, completamente distorsionada. ¿Cuánto disparate encuentra uno hoy por ahí? Te voy a leer varios versículos que usted y yo conocemos. O sea, si usted todavía no entiende qué necesidad o qué tanto me conviene o no me conviene leer la palabra, vamos a leer rápidamente. Me ayuda a conocer lo que hay en mí para invitarme a cambiar. Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que una espada de doble filo, penetrado hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Usted quiere saber qué es lo que Dios quiere que usted cambie? Lea la Biblia, mi hermano, deje de andar buscando en otro lugar distinto. Pero yo quiero irme a hablar con la vecina, con el pastor, con el hermanito rebelde del otro lado, para escuchar lo que yo quiero escuchar. No siempre Dios me va a escuchar, me va a decir lo que yo quiero escuchar. Dios me va a decir lo que yo necesito escuchar. Y a veces, ¿y usted quiere escuchar varias veces la voz de Dios? Obedezca a la primera que le hable. ¿Amén? Y eso lo decía el pastor Randy. ¿Usted quiere escuchar varias veces la voz de Dios? Obedece desde la primera vez que te habla. Porque yo no sé usted, pero a todos nos pasa que a veces tú le dices algo a una persona, ¿verdad? Y cuando tú le hablas, no, mira, yo no le digo más nada. Yo lo dejo que siga, porque ajá, ¿para qué tanto decirle, vuelve? Ya, mi hermano, yo lo solté. Lo mismo hace el Señor con nosotros. ¿Usted quiere que Dios le hable? Chévere. ¿Pero qué necesitan? Leer la palabra. Amén. Es una guía para no tropezar ni equivocarme. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es una luz en mi sendero. Yo quiero que me apaguen todas las luces ahora mismo. Vamos a apagar todas las luces.
puerta. Pero si esa puerta no fuera de vidrio, esto aquí fuera un hueco oscuro. Cuando ya van pasando los años, que los ojos empiezan a fallar, ¿qué necesita uno más? Luz. Y en el Señor siempre vamos a necesitar de su luz. Amén. Entonces la palabra es esa lámpara que guía mi camino, que permite que yo no me tropiece. Ñírcale, mi hermano, yo estoy pasando una mojosera hace rato que estoy ñírcale, yo no sé qué me pasa. Pues mi hermano, busque la lámpara, que yo creo que la tiene apagada. Tal vez por eso está tropezando. Y está como la canción, tropecé de nuevo. Si usted está ahí, vuelve y se da, y vuelve y se da, y vuelve y se da, hay que cambiar la lámpara. Porque tal vez usted anda con una lámpara ahí medio, y Dios quiere que usted tenga una LED. Pero esa lámpara es la palabra de Dios. Que no le pase como el pueblo de Josías. Dice esa porción que el pueblo estaba en tinieblas. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la Biblia estaba perdida. ¿Qué dijo el sacerdote? He hallado la palabra del Señor. Amén. Nos da entendimiento y capacidad para salir adelante en todo. Ay, yo sí quisiera ser bien inteligente para poder saber cómo hacer negocio. Pues lea la Biblia, mi hermano. Ay, Dios mío, dame capacidad para entender este hombre que me provoca como ahorcarlo. Lea la Biblia, mi hermano. Ay, yo no sé cómo ayudar a este muchacho mío, que ese pelado cabeza loca me tiene, pero Dios mío, lea la palabra, que ahí seguramente está lo que usted necesita para saber cómo manejar esa situación. Nos garantiza ser libres. Este versículo yo creo que nos lo sabemos. Juan 8, de 31 al 32, se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, no al internet, no al Facebook, no al YouTube, ¿a qué? Serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. Es la única manera que un joven puede vivir en integridad. Este versículo me encanta. ¿Puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. No hay otra fórmula, mi hermano. Y eso no es cuando tenga 15 años que yo se lo voy a enseñar. Eso es como en la tradición judía, desde que era un niño. Nosotros aquí lo hemos comentado muchas veces y seguimos intercediendo y gimiendo delante del Señor, porque la certeza de que nadie tropiece no la tiene ninguno. Por eso la palabra dice que el que crea que está firme, mire que no caiga. Nuestros hijos, desde que estaban en la barriga, se les está leyendo la Biblia. A los dos, en el embarazo, le leímos la Biblia de tapa a tapa. Ahí comenzó la instrucción de la palabra para ellos. No, pero es que él es chiquito, que él no entiende. Realmente lo que pasa es que a usted le da flojera sacar ese tiempo, porque qué pereza ponerse en eso. Pero si usted no lo hace, el enemigo sabe que usted va a ser un blanco fácil, que sus hijos van a ser un blanco fácil porque no leen la Biblia. Así que si usted tiene un jovencito al lado, dígale: tienes que leer la palabra. Todos los días. Amén. Tiene poder para salvar mi vida. Por esto despójense de toda inmundicia y de toda maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Ay, Señor, sálvame de este chicharrón. Lea la palabra. Me dice que Dios es mi refugio y mi escudo. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. La enfermedad de estos tiempos, estoy con una ansiedad, facilita. La pastilla se llama Isaías 26:3. Y Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Y cuál es el pensamiento de Dios? La palabra. Mi amiga Kimberly dice: cuando abro la Biblia se abre la boca de Dios. Así es. Cuando abro la Biblia se abre la boca de Dios. No es la palabra del pastor Pancho ni del predicador que usted quiere, es la palabra de Dios. Es mi mejor manera de... ¿Cuántos quieren ser prósperos aquí? Amén. Mi hermano, si usted no está leyendo la Biblia no le va a pasar. Así de sencillo. Porque lo que dice aquí es que tenemos que meditar de día y de noche.
teniéndolo siempre en tus labios. O sea, yo tengo que meditar tanto la palabra que voy a terminar aprendiéndomela. Y si obras conforme a todo lo que en él se escribe, o sea, tienes que leerla, tienes que declararla, pero además ponerla en práctica. Prosperarás y tendrás éxito en todo lo que emprendas. Ah, es que eso es lo que pasa, que yo nada más la leo, yo no la declaro ni la practico. Mi hermano, le faltan 2 pasos para que la fórmula mágica funcione. Amén. Leerla, declararla y aplicarla. Amén. La única manera de conocer al Padre es escuchando lo que Él dice. Yo quiero ser luz, Señor, yo quiero mostrar que tú, si usted no está leyendo la palabra, no va a tener el depósito suficiente, la instrucción suficiente para realmente poder ser luz. Miren, en una época decía, el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Yo creo que el cristiano que no ora, el que no lee la Biblia, el diablo se lo parrandea. Está pero listo para que venga Satanás y le dé 3 volteretas. Miren, hemos visto en estos tiempos gente instruida en la palabra de Dios, gente que nació en el Evangelio, gente que ha hecho unos institutos bíblicos que mi esposo y yo no hemos hecho, y hoy día están metidos en unos sancochos doctrinales que uno dice, ¿qué pasó ahí? Entonces lo que quiero decir es, aún aquellos que han sido entendidos y han sido estudiados, han terminado siendo presa del enemigo. ¿Qué nos hace creer a nosotros que siendo parte escasamente de lo que leen a veces en el mes la Biblia, el enemigo no nos va a tomar? No, porque es que yo tengo buenos amigos que me dan consejos. Estás como mal de amigos. La voz que más te debe preocupar por escuchar es la palabra de Dios. Amén. Es la única manera de combatir los dardos del diablo. Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con la que podemos apagar los dardos del maligno. Ay, yo quiero que el enemigo no me tumbe. Entonces usted, ¿qué tiene que tener? Fe. ¿Y cómo se alimenta la fe? Amén. Ay, yo quiero saber cómo resistir, cómo poder, cuando vengan así, que a veces que el diablo me tienta, que tal, que... ¿Qué necesitamos? La palabra de Dios. Y la fe no se activa por Facebook ni por Instagram. Yo no he encontrado ninguna parte que diga eso. Entonces, ¿cuánta chatarra espiritual usted consume diario? No, yo no hago nada malo, pero Jesucristo, ¿cuánto tiempo le gasta a ver bobadas en las redes sociales? Está lleno de chatarra, su mente, de bobadas. Por eso es que cuando vienen los dardos del maligno, usted termina repitiendo disparates. Inspirado en primera de Instagram 7:4. Amén o ayayay. Entonces, volvemos al fundamento. Tenemos que andar como hijos de luz. Y para poder ser luz, yo tengo que tener una estructura que facilite y que permite que realmente sea un transmisor de luz. Pero si no llego ni a borrador de nada, mi hermano, ¿qué voy a poder transmitir? ¿Qué voy a poder reproducir? Si lo que soy es una ponchera de plástico, ¿qué voy a poder transmitir en la luz? Tengo que prepararme, condicionarme a ser un instrumento que realmente pueda ser un transmisor de luz. ¿Me hago entender? En este momento, en realidad, yo soy transmisor de luz que fácilmente se conecta a la electricidad y reproduce esa luz. No, porque ando con los cables pelados, hasta ando cortado, hasta sin cables ando. Entonces, ¿cómo va a ser usted transmisor de luz? Y la palabra, la razón de ser, hay otro versículo que dice que guardaré tu palabra en mi corazón para no pecar. Señor, yo no quiero fallarte, entonces estudia la palabra, para que cuando vengan los tiempos difíciles, el Espíritu Santo, que es tan lindo, les moleste y le incomode tanto que no lo deje pecar, porque se va a acordar de su palabra. Y miren, yo siempre lo he dicho, la razón que me ayudó a entender, yo siempre andaba buscando el amor de mi vida, y muy joven decía que yo quería un hombre que estuviera dispuesto a hacer todo por mí, a bajarme la luna, el cielo y las estrellas, y lo encontré. Se llama Jesucristo.
Amén. Y la mejor garantía cuando me casé de que iba a ser feliz y de que Dios iba a guardar mi matrimonio era que me di cuenta que este hombre ama al Señor por encima de mí. Y antes de pensar en fallarme, él piensa en no fallarle al Señor. Yo no puedo actuar por pensar si le fallo a Lois o a Lourdes o a Gabriel. Yo tengo que pensar en no fallar, porque primeramente estoy preocupado por no fallarle al Señor. Y como consecuencia de lo demás va a estar bien. Y mis acciones no dependen de si el otro se lo merece o no se lo merece. Depende de lo que yo quiero agradar al Señor. Amén. Así que ¿quieres ser luz? Necesitamos la palabra. Y estamos con la cantaleta. Nos ha sorprendido ver lo que a la gente le cuesta hacer un devocional. Yo estoy altamente preocupada. Me impresiona lo difícil que es interpretar 3 o 4 versículos. Así que seguiré con mi insistencia y seguiremos con la cantaleta hasta que veamos que pasamos de poncheras a bombillos. Amén. Así que dígale al de al lado, soy contigo. Y ahora le va a decir, te tengo una invitación. El próximo sábado vamos a hacer aquí un taller práctico de cómo leer la Biblia. Amén. Y si a usted le interesa crecer en cómo aprender a leer la Biblia, usted viene. Porque usted quiere, no porque lo estemos obligando. Así que vamos a ver cuántos vienen. ¿Para cuántos es fácil leer la Biblia? ¿A cuántos les cuesta, siendo honestos? Y vuelvo y digo, yo tengo que leerla hasta que quiera dejar de leerla para empezar a estudiarla. Porque dice aún la palabra, que la palabra de Dios es mi deleite. Óyeme, me la saboreo, me la gozo. Amén. Así que yo quiero pedirle que incluso si a usted le está costando trabajo, si usted está viendo que sus hijos no leen la Biblia, deje de decirle que la lean. Comience usted en darles el ejemplo. Amén. Pero si ellos ni siquiera lo ven a usted leyendo la Biblia, ¿qué van a hacer? Y yo siempre cuento esta historia. Estaba Mateo muy chiquitico, tendría como 3 añitos y medio, yo creo, cuando un día lo veo que lleva un poco de libros y una canasta y va para el baño. ¿Y tú qué estás haciendo? Espérate, mami, espérate. Y él organizó la canasta, los libros y se sentó en el baño. Yo solté la risa porque él hizo lo que él debía hacer en su boca. Pacho, los primeros años puso enfrente del inodoro, en este lugar puedes orar y leer la palabra. Y en mi casa muchas veces en los baños tú no vas a encontrar revistas, pero vas a encontrar Biblias o libros. Él dice que donde Dios más le habla es bañándose o ahí sentado. Dios no hace así. Dios se deleita siempre y cuando tú tengas un corazón deseoso por leer su palabra. Amén. Así que, mis amados, de corazón y como mamá espiritual que tiene la responsabilidad por sus hijos, yo le pido al Señor que aprendan a amar la palabra. Porque no hay manera que podamos evitarles las aflicciones si la palabra del Señor no está en su corazón. No hay otra forma de sobrellevar el matrimonio. No hay otra forma de levantar a los hijos. No hay otra forma de poder ser luz en tu trabajo si tú no quieres la palabra. Es su palabra finalmente lo único que nos sostiene. Amén. Así que yo quiero pedirte que te pongas en pie. Y no lo hagas por mí. Hazlo porque de verdad con el Señor esta serie de ser luz te va a inquietar lo suficiente y hablar lo suficiente para entender que necesitas crecer en leer la palabra. Leerla, obedecerla, declararla. Leerla, obedecerla y declararla. Y para eso tenemos que resistir, insistir. No leí ayer, no leí hoy, no leí antes de ayer, no importa, mi hermano. Vuelva y haga el intento. Le cuesta trabajo, entonces búsquese un compañero latoso, así como la pastora Milena,
que lo ayude a asegurarse que si hoy ya leyó. Amén. Y si usted quiere que los resultados cambien, hay que cambiar la estrategia. No, yo sé porque mi hermano, no se engañe, que con la estrategia que usted ha venido usando o con el método que ha venido usando, no ha pasado de ahí. Entonces lo que ha estado haciendo no es suficiente. Tiene que ayudarse con otras cosas. Amén. Amén. Así que Padre, en el nombre de Jesús, y bueno, olvidé mencionar lo de Martín Lutero. Lo enuncié allí, pero no lo dije. ¿Cuántos saben qué pasó con Martín Lutero? Gracias. Martín Lutero nació en una época en la que leer la Biblia era exclusiva de algunas personas. Sus papás siempre quisieron que él fuera un ilustrado, un letrado, y se esforzaron para que estudiara, y estudió Derecho. Pero resulta que este hombre, en una ocasión en la que había una situación en donde estaba expuesta su salud y le tocó estar encerrado, creo que en medio de una tormenta muy terrible, fue tanta la angustia que él sintió, que él dijo: Señor, tú me salvas de esta angustia, de esta tormenta, y yo voy a empezar a servir. Y de ahí salió para un monasterio a tocar la puerta y decir: yo quiero empezar a ser parte de ser monje. Pero en aquella época la lectura de la Biblia era exclusiva para algunas personas, no podían todos leerla. Y ahí es donde está la historia que vemos, que él se metía debajo de las cobijas y con una vela, buscándose un incendio, empezaba a leer la palabra. Y a medida que empezó a leer la palabra, que se encontró con una versión de la palabra, sus ojos fueron abiertos. Y fue el iniciador del proceso de la Reforma Protestante. Usted y yo hacemos parte de esa escudriñar, de ese anhelo de un hombre por conocer lo que decía la palabra. En la época de Nehemías, la palabra se había olvidado. En la época de Josías, la Biblia estaba perdida. Y en la época de Lutero, la Biblia no estaba permitida. 3 momentos históricos en donde, a causa de porque la gente estaba desconectada de la palabra, empezaron a vivir en oscuridad. A este hombre le tomó casi la vida. Estuvo expuesto. Y como no le paraban bolas, entonces él escribió todos esos argumentos que, de tanto leer la Biblia, se dio cuenta que significaban la gracia, la Trinidad, el pecado, y empezó a escribirlo por diferentes partes y estableció los 95 argumentos o principios, no recuerdo cómo se llama, las 95 tesis. Pero lo que yo quiero compartirle y transmitirle fue el resultado de uno que se levantó en medio de la oscuridad y empezó a buscar profundamente lo que decía la palabra. Tal vez usted tiene cosas que en su vida no ha podido dejar. Yo me atrevería a preguntar, y me hago la pregunta a mí misma: ¿será que me he apoyado en otras cosas menos en su palabra para poder ser libre de eso que por tanto tiempo me ha atacado? Y si la palabra dice que cuando conozca la verdad seré libre, yo quiero esa libertad en esa área de mi vida. Amén. Quiero experimentar esa libertad que me lleva a prosperar así como prospera mi alma. Porque esa es la promesa que dice su palabra. Amén. La garantía de prosperar no es como una oferta adicional, es la consecuencia de que mi relación con Dios esté bien fundamentada. Amén. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora somos un pueblo, Señor. Tal vez algunos estamos como el pueblo de la época de Nehemías. Tal vez algunos tenemos nuestra vida, nuestra familia en ruinas. Pero hoy hemos entendido, Señor, que mientras sigamos desconectados de tu palabra, no va a suceder nada distinto en mi vida. Padre, oramos por todos los que les cuesta, por todos los que entienden, Señor, que deberían empezar a hacerlo, pero no han podido. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, yo te pido que seas tú cortando toda atadura, toda limitación, todo analfabetismo bíblico en esta iglesia. Que no seamos de los que hablamos habladuría humana, sino que realmente comencemos a hablar sabiduría de lo alto. Y dice tu palabra que el que quiera sabiduría, pida sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No cuando otros me ven, no cuando creo que me están viendo. Es porque entiendo que debo agradarte a ti primero,
Y la única manera de mostrarte que de verdad te amamos es recibiendo tu palabra y obedeciéndola. Señor, y dice esta palabra, Señor, de Efesios, que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál es tu voluntad. Y tu voluntad es que crezcamos en tu palabra. Tu voluntad es que crezcamos conociéndote, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y hablamos y declaramos que nuestras mentes se abren, que se rompe en nosotros toda falta de disciplina, todo lo que nos limita. Y dice tu palabra que renovemos nuestro entendimiento diariamente. Hoy te decimos, Señor, saca todas las cucarachas, toda la basura, todos los conceptos de hombre que han gobernado mi vida. Perdóname, Señor, cuando he querido vivir una palabra a mi conveniencia. Solo cumplo lo que me conviene, pero no todo lo que tú pides. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, hablamos para que se rompa, para que se corte todo lo que no nos ha permitido avanzar. Satanás, te pedimos que quites las manos de nuestra mente, de nuestro corazón. Señor, que yo entienda que caminar en ti significa oír, escuchar, obedecer, vivir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, si te gustó este mensaje, yo te pido que puedas suscribirte ahí a todos nuestros canales Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Dale like a este mensaje y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las cosas que Dios está haciendo a través de nuestros servicios. Ya sabes, te esperamos y que el Señor te bendiga.